Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Bienvenidos, qué gusto saludarles, querida familia, en esta noche de jueves ya, 29 de septiembre de 2022. Y como saben, estamos iniciando una serie de estudio del libro de los Romanos. Si tú quieres comenzar a leer la Biblia y quieres entender el mensaje de Dios a través de su palabra, la Biblia, si tú quieres entender de una forma sistemática en qué consiste este mensaje y el plan de Dios para salvar al hombre, es recomendable que tú hagas un estudio y una lectura en el libro de Romanos. Así que, bien, pues vamos a entrar en un nuevo episodio esta noche y es tan importante que tú puedas acercarte de esta manera para conocer a Dios, para conocerle y para entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas y la manera en que Dios hizo para salvar a la humanidad. El deseo de Dios es que vivamos en su amor. El deseo de Dios es quitar la barrera que nos separaba, reconciliarse con nosotros y unirnos al amor del Padre. El deseo de Dios es que manifestarse en nuestra vida para que tú puedas conocerle. Así que por esa razón es que a través de este estudio en el libro de los Romanos vamos a entender de qué manera Dios resolvió este problema, este conflicto espiritual causado por la separación del hombre. En el episodio anterior precisamente consideramos lo que ocurrió en la creación, lo que ocurrió en el principio, y vimos cómo este Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios que en primer lugar desea que le conozcas. El Señor Jesucristo hizo una declaración muy poderosa en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Ahí dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que el deseo de Dios es que tú puedas conocerle. Por esa razón es que te recomiendo que puedas compartir con tus contactos este estudio del libro de los Romanos y que a través de nuestro canal Vive Sin Límites TV también tengas acceso a la serie completa desde el primer episodio y la introducción de este estudio del libro de Romanos. Así que número uno, el deseo de Dios es que tú le conozcas. Y a través del libro de Romanos vamos a conocer a un Dios maravilloso, al Dios verdadero que nos ama, el creador de todas las cosas. En siguiente lugar, que Dios no es una religión y por tanto no es un invento como ocurre con la religión, sino Dios quiere que tú le conozcas en una relación personal. Tú puedes llegar a conocer a Dios de una manera íntima y personal. Por esa razón el Señor Jesucristo declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Así que está demostrada la existencia de Jesucristo, es algo histórico que no se puede negar, así como su muerte en la cruz y su resurrección. Pero Él dice que Él es el camino, Él es el camino y la manera a través de la cual nosotros podemos llegar a conocer a este Dios verdadero. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad, porque en el original esta palabra en el griego significa realidad. Así que si tú conoces a Jesús, tú vas a conocer, vas a llegar hasta este Dios verdadero que nos ama como un padre, pero también a la realidad de un Dios que en verdad nos ama. En tercer lugar, es que lo que vimos es que Dios desde el principio, desde la creación, creó al hombre con la facultad de elegir libremente, aún de elegir separarse de Dios y de abandonar la relación de amistad que Dios tenía con el hombre en el principio. Qué maravilloso es Dios que aún sabiendo que el hombre tenía esta libertad y podía alejarse y tomar su propio camino, a pesar de eso Dios hizo al hombre. Y esto nos demuestra que este Dios es tan maravilloso, tan poderoso, que tampoco la mala elección del hombre
puede arruinar los planes de Dios y que finalmente a través de Jesucristo Dios ha recuperado al hombre para cumplir su plan desde el principio, desde la creación. Así que esto es lo que vamos a ver entonces. Vamos a continuar en nuestra lectura del libro de Romanos y vamos a través de nuestro estudio de esta ocasión, vamos a ver cómo el hombre eligió escoger su propio camino y cómo de esta manera el hombre arruinó su propia naturaleza al separarse de Dios. Al separarse de Dios y tomar una decisión que lo separó de Dios, el hombre arruinó su propia naturaleza y aún arruinó la creación que Dios había preparado para que el hombre gobernara de parte de Dios sobre toda la creación. Y vamos a considerar en este estudio del libro de Romanos, en esta sesión, vamos que el hombre al seguir su propio camino, al separarse de Dios, número uno, siguió un camino de impiedad y de injusticia. Número dos, que el hombre rehusó reconocer al Creador. Número tres, que prefirió servir a sus propios ídolos al rechazar a Dios. Número cuatro, que el hombre eligió al separarse de Dios y seguir su propio camino, el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Y como consecuencia, número 5, el hombre fue entregado a la corrupción, es decir, el hombre se corrompió por cuanto tomó esta decisión, Dios no lo detuvo, permitió al hombre seguir su propio camino y por tanto sufrir las consecuencias de esta mala elección, de esta mala decisión. Y en sexto lugar, lo que vamos a ver en nuestro estudio de este episodio en el libro de Romanos es que al alejarse el hombre de Dios se alejó de su propia naturaleza, se alejó del diseño de Dios, arruinando su propia naturaleza y por tanto el hombre lo que hizo fue corromper su propia identidad, arruinando su propia existencia. Esto es lo que nos expone el libro de Romanos en este estudio y nos permite entender por qué razones que nosotros desde que nacemos y desde niños y a través de nuestra vida adulta vivimos en una barrera con Dios. Se creó este conflicto espiritual al hombre escoger mal y escoger su propio camino. Por esas razones que el hombre vive lejos de Dios y el hombre busca negar a Dios para poder justificar o darse la razón que el camino que tomó es el correcto cuando el hombre sabe en lo más profundo de su corazón que necesita de Dios y que necesita por tanto seguir el camino a través del cual su vida realmente pueda ser transformada. Así que quiero invitarte, querido amigo, para que abras tu corazón esta noche, abras tu entendimiento, permite que al oír lo que Dios dice a través de su palabra en este estudio del libro de Romanos, tú puedas en verdad conocer al Dios verdadero, puedas en verdad darte cuenta que no necesitas inventar un Dios al cual creer. Muchas personas cuando les hablamos o se les habla de Dios de inmediato sienten una barrera y comienzan a rechazar y a pensar y a hablar del Dios en el que sí creerían. Tú no necesitas inventarte un Dios de acuerdo a tus intereses y de acuerdo a tus creencias. Si tú cambias lo que crees y cambias lo que crees por la verdad, en verdad créeme que tu vida va a ser transformada. Muy bien, pues vamos entonces a dar inicio a nuestro estudio y me gustaría compartir con ustedes esta presentación en el libro de Romanos. Vamos a continuar leyendo aquí en el libro de Romanos, primeramente, en el capítulo 1 y a partir del verso 18. Si tú tienes una Biblia en casa, puedes abrirla y acompañarme en esta lectura, porque en cualquier Biblia que tú tengas vas a encontrar el mismo sentido de las palabras que están escritas aquí en esta versión de la Biblia. Bien, en el libro de Romanos encontramos entonces
un tratado que presenta el plan de Dios para salvar al hombre. Es un tratado que presenta el plan de Dios para salvar al hombre. Y está basado en la escritura. Todo este estudio del libro de Romanos lo vamos a considerar en base a lo que dice Romanos 1:16, donde dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este es el principio que nos permite entender todo lo que se ha escrito en el libro de Romanos, que es un tratado donde se presenta el plan de Dios para salvar a la humanidad, para salvar al hombre. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Así que la palabra evangelio significa buena noticia, es una palabra griega, y por tanto cuando hablamos del evangelio, hablamos de la gran noticia, de la buena noticia del amor de Dios por medio de Jesucristo. Así que el evangelio es poder de Dios, no es un invento, no es una mentira, es la verdad. A través de esta gran noticia de Jesucristo, del amor de Dios, va a haber salvación para el hombre. Así que el propósito de este estudio es que tú identifiques la justicia de Dios, porque veremos cómo Dios resolvió este conflicto espiritual, esta separación que se produjo cuando el hombre eligió su propio camino, vivir su propia vida a su manera. Vamos a identificar la justicia de Dios para resolver este conflicto que puso al hombre lejos de Dios y que nos ha hecho sentirnos indignos de Dios e indignos del amor de Dios, y que incluso nos ha hecho sentirnos tan mal con nosotros mismos y aún avergonzarnos de la vida que hemos tenido. Así que en el Evangelio dice: la justicia de Dios es revelada. Es decir, vamos a identificar que por medio de la justicia de Dios, Dios da a conocer su justicia por la cual Él nos hace justos. Y vamos a considerar que al morir Jesucristo en la cruz del Calvario, de esa forma Dios hizo justicia para hacernos justos. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, entonces ya dejamos de confiar en nuestra propia justicia. Así que a través de este estudio del libro de Romanos vamos a identificar la justicia de Dios para ya no seguir confiando en nuestra propia justicia, para dejar de confiar qué tan buenos somos, si no somos tan malos como otros, todo eso que constantemente nos decimos o consideramos para rechazar a Dios. No necesitas rechazar a un Dios que es perfecto, que es santo y que no hay maldad en él. Solo necesitas darte cuenta de en qué consiste la justicia de Dios, que es revelada a través de la fe. Cuando ponemos nosotros nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, estaremos ahora reconociendo la justicia de Dios que nos hace justos. Y dice que es para fe porque a través de la justicia de Dios nosotros vamos a poder ahora disfrutar de una nueva vida, una nueva identidad, la vida de los hijos amados y los herederos de Dios. Por eso dice: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo, todos aquellos que han recibido la justicia de Dios como un regalo y han sido hechos justos por Dios a través de Jesucristo, venimos a ser justos y llamados a vivir por fe, confiando en todo lo que ya se hizo a nuestro favor para disfrutar de una vida nueva y abundante. Así que el propósito de este estudio es que tú identifiques el poder del evangelio, porque el poder del evangelio, el poder de la gran noticia del amor de Dios consiste en que nos hace justos para Dios. Nosotros no nos hacemos justos a través de nuestras buenas obras. No nos hacemos justos por lo que hacemos o por lo que no hacemos, sino que es el poder del evangelio lo que nos hace justos para Dios y nos hace dignos de su amor. De esta manera, el poder del evangelio nos da identidad de hijos amados. Dios nos ha llamado a vivir una vida nueva y por tanto una nueva identidad. Yo sé que en lo más profundo de tu corazón, como ocurrió conmigo hace más de 35 años, nuestro más grande anhelo es conocer a un Dios que nos ama, conocer al Dios verdadero, llegar a conocer la verdad para de esta manera estar seguros,
estar seguros de lo que sucederá con nuestra vida más allá de lo que podamos vivir en este mundo. Muy bien, pues vamos a continuar entonces y vamos a la lectura, a nuestra lectura en el libro de Romanos. Vamos a continuar la lectura en el capítulo 1, verso 18, donde dice lo siguiente, porque dice, la ira del hombre se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Bien, la vez pasada vimos entonces que esta decisión que tomó el hombre de separarse de Dios y seguir su propio camino y vivir a su manera tuvo consecuencias. Por eso dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios nunca va a aprobar la impiedad y la injusticia de los hombres. Dios reprueba la maldad del hombre. Dios reprueba la violencia, el asesinato. Dios reprueba todo comportamiento porque es destructivo para la humanidad. Por esa razón es que la Biblia habla del pecado del hombre, para referirse a toda forma de vida y de conducta que nos destruye. Muchas personas piensan que la libertad que tenemos consiste en hacer lo que bien nos parece y que aún podemos seguir un camino que sabemos bien nos está destruyendo. Desde luego es muy evidente cuando se trata de hablar de adicciones, del alcoholismo, del consumo de drogas, es muy evidente que eso es destructivo. Todas las personas que están sufriendo por causa de las adicciones saben que están destruyendo su vida y no pueden parar. Y en su familia no saben cómo detener ese comportamiento. Bien, a eso se refiere cuando dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, que Dios nunca va a estar de acuerdo con toda forma de maldad que hay en el hombre y en la sociedad en que vivimos. Dios va a revelar, dice, con juicio, juzgando, reprobando, desaprobando todo comportamiento. Seguramente tú estarás de acuerdo conmigo en muchas cosas que están ocurriendo en este mundo y que te parten el corazón o te indignan, porque estamos hablando de precisamente un comportamiento destructivo, el pecado del hombre. Así que vemos que vivimos en un mundo donde hay guerras, donde hay maldad, donde hay crímenes, hay violencia, y todo eso nosotros lo reprobamos. Todo lo que nos parece injusto nos molesta o nos entristece. Bueno, pues eso se refiere, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Aquí entendemos entonces como muchas veces aquí en la sociedad en que vivimos se está deteniendo la justicia de Dios y se detiene con injusticia. Sabiendo que algo está mal, se dice que está bien. ¿Qué tiene de malo? Es porque el hombre de esa manera quiere decir lo que quieres decir en tu conciencia, o quiere decir el hombre en su conciencia, es que tiene esto de malo. No veo por qué deba sentirme mal por haber hecho esto. Pero la verdad sabemos que muchas cosas que nosotros nos damos la razón y como decimos, nos justificamos, sabemos que estamos actuando en contra de la verdad. En nuestra conciencia lo sabemos. Por eso, bien, se produce un sentimiento de culpa. Por eso hay culpabilidad, por eso nos sentimos indignos y por eso nos llegamos a sentir tan mal con nosotros mismos. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Así que aquí es donde estamos viendo precisamente la mala elección del hombre. Estamos viendo aquí cómo el libro de Romanos nos dice que este conflicto espiritual que ha creado una separación entre el hombre y Dios
es debido a que el hombre eligió su propio camino. Hizo una mala elección, usó su facultad, como le llamamos el libre albedrío, usó su libertad para elegir lo que bien le pareció para separarse de Dios. Por eso dice aquí el verso 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron la gloria a Dios, habiéndole conocido en lo más profundo de su corazón. El hombre sabe que Dios existe, el hombre sabe que Dios es el creador de todas las cosas, pero dice que no le glorificó como a Dios, ni tampoco le dio gracias reconociendo la bondad de Dios y todo lo bueno que Dios es con el hombre, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que aquí entendemos por qué razón en la mente del hombre siempre hay un rechazo a Dios. Tú puedes darte cuenta por qué razón, inclusive en lo personal, llegas a sentir rechazo hacia Dios. Es por esto que dice aquí que el hombre a tomar su propio camino, tomó un camino donde se oscureció su mente. Su mente quedó en tinieblas, en oscuridad, con una incapacidad para poder conocer a Dios y entender quién es Dios. Por esa razón es que nuestra mente todo el tiempo está rechazando todo lo que dice la Biblia sobre Dios y todo lo que Dios dice o habla a nosotros. Es un conflicto espiritual. Dice que se envanecieron. La palabra se refiere a ser inútil o vano, su mente y sus razonamientos. Es decir, los razonamientos, la lógica del hombre, sus razonamientos no le sirven, son inútiles para poder conocer o reconocer más bien a Dios. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, la razón que la mente no funciona de la forma correcta como Dios diseñó la mente humana para darle gloria a Dios y reconocer a Dios, es porque el corazón entró en tinieblas. Así que aquí Dios nos muestra la naturaleza humana, que Dios diseñó al hombre en la creación con un corazón y una mente. Y lo que hay en el corazón es lo que la mente razona. Así que cuando el corazón esté en oscuridad, esté en tinieblas, la mente no va a funcionar correctamente. Es en el corazón donde está nuestra conciencia. Y es ahí en nuestra conciencia cuando se provocó este conflicto espiritual y la conciencia quedó bajo el dominio de la oscuridad espiritual, es decir, de no poder entender, no tener la capacidad de entender espiritualmente a Dios. Entonces el hombre se envaneció o hizo inútil su mente y fue incapaz de razonar para poder conocer a Dios. Por eso dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre se hace su propia sabiduría y se hace una ciencia a través de la cual va a buscar negar a Dios para rechazar a Dios. Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, dice, en semejanza de imagen corruptible, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que aquí vemos cómo la mente del hombre, al ser incapaz de conocer a Dios y de reconocerlo, de adorarlo como Dios y de darle gracias por lo bueno que Él es, la mente al rechazarlo dice que se volvió una mente necia. En el griego significa, la palabra es muy fuerte, en el original, en el griego, aunque es un concepto judío, pero en el griego que fue escrito, siendo un concepto judío, la palabra necio significa retrasado mental. Es decir, se está refiriendo a una mente completamente incapaz de poder razonar sabiamente, o sea, correctamente y de acuerdo a la verdad. Por eso es que de ahí el hombre se fue a adorar ídolos. De ahí viene la religión que adora ídolos. Es decir, el hombre inventó la religión. Dios no es una religión. Dios en verdad existe. Él es el creador de todas las cosas. Y Él no nos llamó a una religión, sino Él nos llamó a conocerle a Él. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Si tú das un paso adelante para conocer a Jesucristo, vas a darte cuenta que este Dios verdadero es maravilloso, existe y nos ama. Así que de ahí vienen los ídolos. El hombre dice que entonces usó su mente para inventar sus propios dioses. Y aquí viene la religión como un invento humano. Muchas personas han rechazado a Dios porque piensan que Dios es una religión. Ese es el problema. Tienen un razonamiento y nuestros pensamientos están en tinieblas, alejados de la verdad.
pero Dios no es un invento humano, ni es una religión. Dios es el creador de todas las cosas y tú puedes llegar a conocer, tú puedes llegar a conocerle. De manera que entonces el hombre se hace sus propios dioses y inventa una religión que a él le dé la razón y le haga rechazar al Dios verdadero. Por eso dice que cambiaron la gloria de un Dios incorruptible, de un Dios que es eterno, de un Dios que no envejece, un Dios que no caduca. Cambiaron la gloria de un Dios incorruptible por semejanza a la imagen de hombre corruptible. Está hablando de ídolos con apariencia humana. Está hablando de ídolos con apariencia de aves, dice, de cuadrúpedos y de reptiles, porque sabemos que en todas las culturas, ¿verdad?, se ha adorado a dioses con apariencia de criatura. En vez de adorar al Creador, el hombre buscó o estableció o eligió adorar a las criaturas y aún él ponerse en el centro de su propia adoración para ser el hombre quien se adore a sí mismo. ¡Qué impresionante! Y nos continúa diciendo entonces aquí, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que nos está diciendo aquí que el hombre finalmente se arruinó a sí mismo y dice que fue entregado a la inmundicia. La palabra se refiere a todo lo sucio que hace el hombre, que hace que el hombre se degrade a sí mismo, que el hombre ensucie y pisotee su dignidad con la cual Dios lo creó desde un principio, porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre, al entrar en su propio camino, que es un camino de impiedad y de injusticia, dice que fue entregado a la inmundicia. Es decir, se le permitió al hombre seguir adelante en sus propios caminos. Si el hombre decidió o elige seguir el pecado, la palabra pecado significa no dar en el blanco. La palabra pecado se traduce de la palabra griega armatia, que significa no dar en el blanco o salirse del camino. En otras palabras, cuando Dios se refiere al pecado, se refiere a un error, fallar. Así que el hombre fue entregado a todo aquello que eligió, en donde sigue un camino destructivo al fallar para vivir una vida contraria a lo que Dios planeó para él. Así que esta es la impiedad y la injusticia, el camino del hombre. Todos los caminos del hombre son de impiedad y de injusticia. Cualquier cosa que el hombre le parezca bien o le parezca conveniente, Dios dice que es un camino de impiedad y de injusticia, porque es un camino en el cual el hombre va a vivir en contra de Dios, va a vivir fallando a Dios, o va a ser un camino en el cual el hombre va a vivir fallando a los que dice amar, o a los que le rodean, o a las personas con las cuales el hombre se relaciona y a la sociedad en que vive. Así que ese es el camino que el hombre escogió y tú puedes identificarlo en tu propia experiencia de vida. Nosotros, al ser honestos en la forma en que hemos vivido, vamos a reconocer, si somos honestos, que hemos seguido un camino de injusticia o de impiedad. Por más buena persona que tú te consideres, el camino en el que estás viviendo, dice Dios, es un camino de impiedad y de injusticia que te pone en peligro, porque ese es un camino donde tu vida puede ser destruida, tú mismo puedes causar tu propia destrucción. Por esa razón el hombre necesitaba salvación de Dios. Sobre todo, Dios nos ha salvado de nosotros mismos, nos ha salvado de nuestras propias decisiones que nos han arruinado. El deseo de Dios es salvarnos de nosotros mismos aún. Así que este Dios no busca manipularte. Hay personas que rechazan a Dios porque sienten que Dios les va a quitar algo que ellos quieren. Tú tienes que darte cuenta si aquello que tú quieres en verdad es lo mejor para ti. Muchas veces hay cosas que queremos y nos están destruyendo. Si esto fuera fácil entenderlo, las personas no estarían en las drogas ni en el alcoholismo, ni harían nada que pusiera en peligro su salud o su vida.
no estarían metidos en la delincuencia, las personas no robarían sabiendo que pueden irse a la cárcel, y hay personas que están en la cárcel con largas sentencias o han arruinado sus vidas por delitos que han cometido en la sociedad, y eso ha hecho que su vida y la de sus familias sea destruida. Así que la verdad es que tú puedes darte cuenta que ese es el camino que en realidad el hombre ha tomado al separarse de Dios. Dice aquí que esta ruina que el hombre ha causado a sí mismo consiste en destruir su identidad. Por eso dice que fue entregado a la inmundicia. Dios no detiene la mano del hombre. Dios no detiene la mano como vimos en el episodio anterior. No va a evitar Dios que tú hagas algo que tú elegiste. Si Dios te detuviera y no te permitiera hacer algo que tú elegiste, Dios entonces no te habría dado libre albedrío. Te habría dado un libre albedrío que Él cancelaría en cualquier momento que considera mejor para ti. Pero Dios no es así. En verdad, Dios no tiene mayor conflicto en que alguien tome malas decisiones, porque es tu vida, son tus decisiones, exactamente. Muchas personas se defienden de esa manera y dicen, esta es mi vida, yo no quiero que nadie me diga cómo voy a vivir. Exactamente, Dios lo que ha hecho solamente es respetar la decisión que hemos tomado. Y luego de que tomamos malas decisiones, le reclamamos a Dios y le decimos, ¿y tú por qué no hiciste nada? Y tenemos que entender que Dios no va a detenernos, Él va a permitir que nosotros sigamos en el camino que hemos elegido. Así que dice que por cuanto el hombre entró en ese camino de impiedad y de injusticia, fue entregado a la inmundicia, dice, en las concupiscencias de sus corazones. Dice, de modo que deshonraron entre sí, dice, sus propios cuerpos. Entonces ya nos está hablando aquí de homosexualidad. Y muchas personas se escandalizan de que Dios no esté de acuerdo con la homosexualidad. O piensan que Dios odia a los homosexuales. Pero eso no es cierto. Dios no odia a los homosexuales porque la homosexualidad es como cualquier otro pecado, el robo, el adulterio, la mentira. Aún las mentiras blancas son un pecado como el de la homosexualidad o robar o matar a alguien. Así que Dios no odia a los homosexuales ni habla en contra de la homosexualidad solamente porque es algo que Dios reprueba, sino Él aquí nos deja entender que la homosexualidad, también en el mundo antiguo, como ocurrió en el Imperio Romano, porque esta carta a los romanos fue escrito a los discípulos de Jesús, a la iglesia de Cristo que estaba en Roma. Y bajo el Imperio Romano, los historiadores ellos han hecho registros, han constatado la corrupción de la sociedad romana, que era una sociedad tan corrupta, donde se vivía con tanta maldad. Y al respecto quiero hacerte un comentario, voy a buscar aquí en mis apuntes, un comentario que existe acerca de la corrupción tan grave que existía en la sociedad romana, respecto a cómo el hombre, por su pecado, su maldad, estaba destruyendo su identidad y el diseño con el cual Dios lo creó. Mira, Pablo vivía en una cultura que abiertamente aprobaba la homosexualidad. Bajo el Imperio Romano, efectivamente, la homosexualidad era considerada algo socialmente aceptable. Así que Pablo estaba escribiendo algo contra cultura, algo que estaba cuestionando la cultura de su tiempo. Esta homosexualidad era aceptada para hombres como para mujeres. Por 200 años, los hombres que gobernaban el Imperio Romano practicaban abiertamente la homosexualidad, a menudo con niños pequeños. En ciertos tiempos, el Imperio Romano específicamente ponía impuestos sobre la prostitución homosexual aprobada y daban a los muchachos que se prostituían un día de feriado legal, un día de descanso. El matrimonio legal entre el mismo género era reconocido e incluso algunos de los emperadores se casaban con otros hombres. En el tiempo en que Pablo escribió, Nerón era el emperador. Él tomó a un muchacho, Nerón, tomó a un muchacho llamado Sporus y lo castró. Después se casó con él
en una ceremonia completa, le trajo al palacio con una gran procesión e hizo al muchacho su esposa. Nerón vivió con otro hombre y Nerón era la esposa, después o tiempo después. Así que en nuestra cultura moderna, la práctica homosexual refleja el abandono que consiste en ser entregado a esta inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. En nuestra cultura moderna también las estadísticas nos dicen lo siguiente, hay una estadística que nos dice esto, que en promedio el 43% de los homosexuales dicen que han tenido 500 o más compañeros sexuales en su vida. Y tan solo el 1% de los homosexuales dicen que han tenido 4 o menos compañeros sexuales en toda su vida. Por ejemplo, en los Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el 77% de los homosexuales dicen que han conocido a compañeros sexuales en el parque. 7 de cada 10 han conocido parejas homosexuales en un parque. 62%, o sea, 6 de cada 10 han conocido a su pareja homosexual en un bar. 6 de cada 10 en un teatro. 3 de cada 10 en un baño público. Solamente el 28%, o sea, 1 de cada 3, dijeron que ellos han conocido a sus compañeros al menos una semana antes de participar en sexo homosexual. Así que los homosexuales por lo regular parecen especializarse en sexo anónimo sin compromiso emocional. En un tiempo las clínicas de SIDA en Londres definían a una mujer como promiscua si había tenido más de 6 compañeros en su vida. Imagínate, una mujer por haber tenido 6 compañeros a lo largo de su vida, compañeros sexuales, era considerada en la sociedad una mujer promiscua. Así que aquí podemos ver a qué se refiere aquí la Biblia. Se refiere a que esta deshonra, dice, de su cuerpo. La Biblia dice, o Dios dice, que la homosexualidad consiste en una deshonra, dice, de su cuerpo, porque el cuerpo del hombre, del varón, no fue diseñado para el acto sexual homosexual. El cuerpo del hombre fue diseñado para la mujer y el cuerpo de la mujer para el hombre. Por eso tú verás que en el principio dice varón y hembra los creó, y cuando habla así del género humano, está estableciendo una identidad sexual, varón y hembra. Fue un diseño de Dios para unirlos. Dice que los dos eran una sola carne, y esto incluye el acto o el disfrute de la intimidad sexual. Así que la Biblia dice que esta deshonra consiste en algo que destruye. Y la prueba de que la homosexualidad es destructiva es que existe el SIDA. Y aunque hoy en día se habla de que ya hay cura para el SIDA, o al parecer hoy ya contraer el SIDA no constituye una sentencia de muerte, porque a través de la medicación, los homosexuales que han contraído el SIDA pueden vivir y pueden seguir su vida homosexual. Sin embargo, ahí vemos que hay una consecuencia del acto homosexual. Y es que esto pone en peligro la vida del hombre o de las personas que están contrayendo el SIDA, porque dice ahí dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Todo lo que Dios en realidad nos está diciendo no es algo moralista, no es algo religioso. Dios está hablando del diseño con el cual creó al hombre a su imagen y semejanza. Observen, a su imagen y semejanza. Así que por eso Dios está diciendo que Él reprueba este comportamiento, porque es el comportamiento que destruye la identidad del hombre, destruye la identidad del varón, destruye la identidad de la mujer. Es decir, esto quiere decir que el hombre, al ser destruido en su identidad, deja entonces, por tanto, de vivir su existencia de acuerdo al plan que Dios tenía para él desde el principio. Por eso dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que aquí podemos ver entonces cómo debido a esto el hombre cambió la verdad por la mentira. Podemos ver entonces que la identidad, vivir en una identidad donde tú te sientes digno,
donde tú te sientes honrado, donde tu vida es elevada y por tanto para que tú vivas en una autoestima saludable, esta identidad tiene que ver con el diseño de Dios. Dios diseñó al hombre para vivir de acuerdo a una identidad, porque Dios lo elevó a su grandeza. Pero el hombre al separarse de Dios, como vemos, sigue un camino destructivo de esta manera. Así que en conclusión, el hombre cambió la verdad de Dios por una mentira para poder justificar y darse la razón a sí mismo, porque el hombre se da la razón a sí mismo, no llama a alguien que juzgue si está bien o mal. El hombre separado de Dios no quiere que Dios se meta en su vida, lo quiere tener fuera para que el hombre decida qué está bien y qué está mal. Exactamente, ese fue el camino que el hombre eligió. Ser él su propio juez y quien diga qué está bien y quién está mal. Por eso es que el criterio humano no es confiable. Porque cualquier persona puede creer lo que quiera y cualquier persona va a tener un criterio de lo que está bien y de lo que está mal. La pregunta es si cada quien puede decidir qué está bien y qué está mal, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y vamos a encontrarnos que en el criterio humano, para alguien algo puede ser bueno y para otro puede ser malo. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué está bien y qué está mal? Aquí vemos cómo entonces la mente del hombre entra en tinieblas, en oscuridad, en una incapacidad para poder entender lo que es verdadero de lo que es falso. Así que el hombre escogió la mentira. Número 2, perdió el discernimiento, su habilidad para separar, distinguir la verdad del error al mezclar la verdad con el error. Y por tanto el hombre acabó perdiendo su identidad y destruyendo la identidad con la cual Dios lo hizo en un principio. Así que aquí podemos ver que al escoger el hombre en su entendimiento no honra a Dios, dice no aprobó tener en cuenta a Dios. Así que Dios, por tanto, lo entregó a una mente reprobada. No quiso tomar en cuenta a Dios. ¿Qué quiere decir eso? El hombre no quiere poner a Dios dentro de su vida. No quiere que Dios exista para que Dios determine qué está bien y qué está mal. Parece muy sencillo eliminar a Dios de su conciencia, decir Dios no existe y por tanto, al no tener en cuenta a Dios, el hombre cree que por tanto puede ahora no tener ningún obstáculo ni ninguna estorbo para que el hombre pueda seguir su propio camino, que como hemos visto es un camino destructivo. Por eso dice que el hombre fue entregado a una mente reprobada. Así que podemos ver que este camino de injusticia pervierte la imagen de Dios. Pervertir significa hacer uso de algo para lo cual no fue diseñado. Por ejemplo, aquí tengo una botella de agua. Esta botella de agua fue diseñada para contener líquido agua y está diseñada para que pueda beber de esta forma. Esta botella no fue diseñada para bañarse, ¿verdad? Eso sería pervertir la botella. Pervertirla sería querer usar la botella de esta manera para bañarse. Esa no fue el diseño de la botella, no está diseñada para eso. Pervertir la botella significa que yo la estoy usando para otra cosa, para lo cual no se diseñó. Es como querer usar esta botella para regar el jardín. Pues no es adecuado, no es para eso. De acuerdo. A eso se refiere entonces cuando decimos que la injusticia del hombre pervierte la imagen de Dios al vivir de una manera opuesta al carácter de Dios. Entonces el hombre elige de esta forma un camino que lo hace vivir de forma contraria. Y entonces uno piensa que pues no me conviene acercarme a Dios o volverme a Dios porque yo voy a dejar de vivir la forma en que a mí me parece bien. Pero tú tienes que reconocer o identificar que esa forma de vida no solo es opuesta a Dios, sino es una forma de vida que va a causar nuestra propia ruina y destrucción. Así que, muy bien, pues vamos a continuar entonces, vamos a seguir considerando este tema tan importante
en conclusión, hemos visto que el camino del hombre es un camino de impiedad y de injusticia, de impiedad, porque el hombre está viviendo de una forma contraria a Dios y en contra de Dios, y por tanto viviendo de una forma que ofende a Dios. Y en segundo lugar, es un camino de injusticia porque el hombre elige constantemente vivir de manera en que lastima y causa daño a aquellos con los que viven en su familia, en el matrimonio, en la sociedad, haciendo que entonces otras personas sean afectadas por su comportamiento. Por eso encontramos que hay personas que no les importa perjudicar a otros si ellos se ven beneficiados, porque están diciendo, no me importa si a otros les perjudica, lo importante es que esto a mí me beneficie. Ese es un camino de injusticia. No considerar que lo que tú haces o eliges hacer puede causar daño a otras personas. Así que aquí podemos ver entonces que el hombre dice, no quiso dar gloria a Dios, no quiso honrar a Dios. Y la palabra honrar se refiere a magnificar. Esto quiere decir que a Dios el hombre no le ha dado su legítimo lugar. Dios no tiene un lugar legítimo en la sociedad en que vivimos, en las universidades, en el trabajo, en los negocios, en nuestra cultura. A Dios no se le ha dado un legítimo lugar. A Dios se le rechaza, se le ignora, se le ridiculiza. Por esa razón, porque el hombre está separado de Dios. Así que en segundo lugar, ¿verdad? Cuando a Dios se le reconozca por quien es, acabaremos agradecidos, dándonos cuenta cuán bueno es Dios y cuánto nos ama. Y en siguiente lugar, el hombre, por tanto, al separarse de Dios, seguir este camino, su propio camino, ha destronado, digamos, a Dios, le ha quitado autoridad. Y eso es lo más importante. Con sus razonamientos y su corazón endurecido y en tinieblas, en oscuridad, el hombre, por tanto, le ha quitado a Dios toda autoridad para hablar a su vida. El hombre no quiere vivir bajo el dominio de Dios, ni bajo su influencia, ni bajo su autoridad. Y lo rechaza como juez de su vida porque el hombre no reconoce ninguna autoridad de parte de Dios. En eso consiste que el hombre, o por esa razón el hombre, eligió un camino en el cual no va a honrar a Dios. Por eso es que se ridiculiza si alguien ora, se ridiculiza si alguien adora a Dios, si habla de Dios, si le da gracias a Dios, si bendice de parte de Dios. Es debido a eso, a que el hombre eligió entonces quitarle a Dios toda autoridad y el hombre dice, yo no tengo por qué reconocer a Dios, ni tengo por qué adorarle. ¿Quién es Dios? Porque el hombre de esta manera eligió quitarle a Dios autoridad y quitarlo de su trono. El hombre pretende quitar a Dios de su trono, siendo el creador de todas las cosas. Bien, así que en conclusión, nosotros veremos entonces que en el siguiente episodio vamos entonces a considerar en qué forma Dios trata con el hombre debido a esto que nos dice el libro de Romanos. Vamos a considerar entonces la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que Dios tendría que hacer en relación a la maldad del hombre? El hombre, al tomar este camino de impiedad y de injusticia, donde se está destruyendo y está destruyendo la sociedad en que vive, ¿qué es lo que Dios va a hacer en relación a la maldad del hombre? Ya vimos que Dios no va a probar, el hombre no va, Dios no va a consecuentar al hombre, Dios no va a estar de acuerdo con el hombre cuando sigue este comportamiento. Por tanto, veremos en qué consiste el juicio de Dios, el principio del juicio de Dios. Vamos a ver que el juicio de Dios se basa en la verdad. El juicio de Dios consiste en juzgar las obras del hombre y demostrarle al hombre que sus obras son malas, que no son buenas para él, y que el juicio de Dios es imparcial o es un juicio justo. Esto es lo que veremos entonces en la continuación de este estudio del libro de Romanos. Y yo quiero invitarte para que, querido amigos, que tú al recibir esta enseñanza, tú puedas abrir tu corazón. Me gustaría orar por ti para que tú, a través de esta oportunidad, puedas conocer a un Dios que te ama, que Dios desea que tú le conozcas
porque a través del sacrificio de Jesús, de su muerte y de su resurrección, Él dice que nos ha hecho justos y Él puede hacer que nuestra conciencia tenga alivio, que finalmente tengamos paz, que a pesar de que hemos cometido graves errores, podamos reconocerlo y arrepentirnos. Y reconocer que estuvimos mal, que hicimos mal, que no debimos haber tomado esa decisión, aunque parezca que aprendimos algo. Date cuenta que al ofender a Dios y al ofender a otros causamos tanto daño al nosotros elegir la vida que hemos querido. Y que por tanto esto nos ha hecho sentir mal y en el fondo de nuestro corazón nos sentimos culpables e indignos. Pues bien, Dios te está llamando para que tú ahora aceptes lo que el Señor hizo a tu favor y de esta manera vengas a ser justo y por tanto el poder del Evangelio, hacerte vivir en una nueva identidad. El poder del Evangelio que te hace digno del amor de Dios, que te hace justo y que por tanto hace que tu conciencia por primera vez en tu vida puede estar libre de culpa y puede estar libre de todo aquello que te hace sentir tan mal y vivir en tan baja autoestima. Podrás perdonarte a ti mismo una vez que recibas el perdón que Dios te ofrece. Bien, permíteme orar por ti en este momento. Cierra un momento tus ojos conmigo y di esto conmigo. En el nombre de Jesús, bendito Padre, te doy gracias por la vida de cada persona que recibe, Señor, este poderoso mensaje a través del libro de Romanos. Gracias porque tú vienes abrazándonos. Gracias porque tu presencia viene en este momento a nuestra vida para consolarnos. Tú vienes hablando a lo más profundo de nuestro corazón, diciéndonos cuánto nos amas y cómo lo has demostrado al hacer morir a Jesús en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque en la Biblia presente en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8, dice ahí tu palabra, Señor, que siendo pecadores, Dios muestra su bondad con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Muchas gracias, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te doy gracias por amarme tanto, Señor. Dile esto al Señor, te doy gracias por amarme tanto, Señor. Yo reconozco que necesito, Señor, ser perdonado. Reconozco que he vivido en un camino de impiedad y de injusticia. Reconozco que he fallado aún a los que me aman, aún a los que quiero hacerles bien, les he fallado y que a ti te he fallado. Así que te pido que me perdones, Señor. Te pido que me perdones y pongo ahora toda mi confianza en el sacrificio de Jesús para el perdón de todos mis pecados. Muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, pues te recomiendo que inicies la lectura de la Biblia, lee el libro de Romanos, un capítulo diariamente, toda la semana. Y te invito para que si tú apenas estás uniéndote a este estudio del libro de Romanos, puedas tener acceso. Vamos a compartir contigo el link de todos los videos de esta serie para que tú puedas, si deseas desde el principio, empezar tu estudio del libro de Romanos. Muy bien, pues los espero para que me acompañen en una próxima transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. A través de la justicia de Dios vamos a ser fortalecidos en medio de todo lo que estemos viviendo y de lo que pueda venir en este tiempo, en este mundo en que vivimos, porque la justicia de Dios nos hace sentir la seguridad de que Dios nos ama, que estamos unidos a Él y que Él, por tanto, estará siempre con nosotros, de parte de nosotros, porque dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que sigan con nosotros, los espero nuevamente en la